Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones o de discipulados acerca de el atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Anishem Kerebyu, es decir, mi nombre está en él, es decir, en Yeshua, está en las entrañas de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. La sesión pasada estábamos comentando estas últimas citas donde esa piedra escogida, esa piedra angular, ¿se acuerdan? Esa piedra de jaspe que veíamos en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 4, esa piedra de jaspe es nuestro Señor Jesucristo, esa ciudad, ese muro acrisolado, brillante, que es la imagen, la estructura que refleja toda su gloria, todo su poder, es decir, el Shem, ¿se acuerdan? O en su caso en griego, el Onoma, que sería el nombre, la autoridad, el poder, la gloria, la soberanía de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y por eso, por ejemplo, veíamos en Hebreos 1:3 que Él es la imagen o el resplandor de esa gloria. Es con lo que creó la palabra, la creación, con lo que creó todo cuanto existe, y fue la palabra o el logos, que es el poder o el Shem de Dios. ¿Sale? También veíamos, por ejemplo, en Juan 8:28, y comentaba nuestro Señor Jesucristo a estos fariseos, ¿se acuerdan que les dice, cuando me levanten o levanten al Hijo del Hombre, entonces es cuando van a comprender que yo soy? ¿Sale? Yo soy. Y aquí está revelando precisamente que Él es el gran yo soy. Por eso en el versículo 24, capítulo 8, les había dicho que el pecado que no tiene perdón es precisamente no creer que Él es el gran yo soy. Y veíamos esta cita de Juan 14:10 también y Juan 14:6, ¿verdad? Que nos dice que Jesús está en el Padre está en Él, y este atributo, ¿se acuerdan que comentábamos también? Yadá, que es el que nos permite conocer precisamente su nombre a través de diversos acontecimientos o sucesos que están realizándose, que están pasando alrededor de nuestra vida, y el propósito es que nosotros podamos comprender o ver el verdadero significado de todos y cada uno de esos atributos a través de los cuales se va mostrando. De hecho, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, pues podemos ver que hay muchísimos acontecimientos como la esclavitud que les daría libertad, la enfermedad que le daría sanidad, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues vamos viendo, perdón, por ejemplo, que está en pecado, viene la restauración, la santificación que hace nuestro Señor, el llevarlos por el desierto, los está disciplinando, etcétera. Entonces vemos diversos atributos que se presentan. Estos acontecimientos, estos sucesos no son nada más porque sí, que es lo que sucede precisamente alrededor de nuestras vidas, sino que se realizan precisamente para que nosotros podamos ver esas diversas facetas del nombre de nuestro Señor Jesús, de Yeshua. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo en la palabra precisamente, si nosotros somos atentos o estamos atentos para escuchar su voz, nos vamos a dar cuenta que vamos a dejar de buscar su palabra para nuestro vientre y vamos a empezar a buscar en su palabra sus atributos, en cada palabra de la Biblia, en cada versículo de la Biblia, cuál es el atributo que Él está revelando de su precioso nombre, cuál es esa, ¿se acuerdan que cuando hablamos de atributo decimos sus características, sus virtudes? Estaríamos hablando de características, estaríamos hablando de virtudes de Él, estaríamos hablando de ciertos rasgos que son su personalidad, su esencia de Él, quién es Él. Y entonces nos muestran precisamente diversas facetas, caras, ¿verdad? Por eso es faceta, caras en la persona precisamente de nuestro Señor
Jesús, Yeshua. Y bueno, la última cita que comentábamos, esa de Ezequiel 20:44, y entonces por eso veíamos ese atributo de Yadá. Él nos va a tratar de una manera como lo exige precisamente su nombre. Y su nombre exige que nosotros pasemos por diversas circunstancias para que podamos ir viendo, experimentando, viviendo, ¿verdad? Como le sucedió, por ejemplo, a Job, y podamos decir, mis ojos te ven, Señor. Ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor habíamos oído de nuestro Señor, habíamos escuchado algunas cosas que nos han platicado, pero cuando tenemos esa relación directa a través de ese acontecimiento que está pasando en nuestras vidas de manera individual, pues entonces podemos realmente verlo y conocerlo. Vamos a continuar entonces y vamos a ubicarnos en esta cita de Juan 10:30. Vamos a ver el día de hoy lo que significa que Él es uno. En Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre somos uno. Cuando en uno, ahorita lo vamos a ir comentando a la luz de la palabra, principalmente en el Deuteronomio, que es el Shema, ¿verdad? Habla de que Él es uno. Y vamos a ver qué significa precisamente que Él sea uno. Ahora, ya hemos comentado en otras ocasiones también este versículo 30 de Juan 10, donde vemos cómo nuestro Señor Jesús se pone por delante del Padre. Y entonces no dice, digamos, por educación, siempre decimos fulanito de tal y yo, pero mencionamos primero a la otra persona y luego nosotros por cortesía nos ponemos después. Pero vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús está hablando y dice yo y el Padre, no dice el Padre y yo. Entonces, el importante, lo que está resaltando aquí nuestro Señor Jesús, es que Él es el Padre. ¿Se acuerdan que cuando dice y, el griego y kai se traduciría también como esto es? Es decir, aquí diría yo, esto es el Padre, soy uno, soy uno. Entonces está hablando de una unidad. Ahorita vamos a ver precisamente lo que significa que Él sea esa unidad, que Él sea uno, que Él sea único. Son dos atributos, uno y único. Y ahorita vamos a tratar de explicar esa diferencia, ¿verdad?, entre estos dos atributos, que Él sea uno, pero también que Él sea el único. Para ello, pues nos tenemos que remitir definitivamente a Deuteronomio 6, el versículo 4. Fíjense lo que nos dice esta preciosa palabra, que es el Shema. Recuerden que el Shema es la oración por excelencia del pueblo de Israel. Ellos tienen como norma obligatoria comenzar su día y terminarlo con el Shema. Y lo que ellos están repitiendo, inclusive se comenta y se sabe que una persona que es judía, que es israelita, ¿verdad? Diríamos de hueso colorado, o sea, con todas las de la ley, esta persona en el momento en que va a fallecer, sus últimas palabras son precisamente el Shema. Entonces, aquí podemos ver la importancia que tiene para el pueblo de Israel el hecho de decir esto. ¿Por qué? Porque es una orden. Si nosotros vemos los versículos posteriores del 5 al 9, esta es una orden que dejó nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua o Yahvé, y dejó esta orden y les dijo a su pueblo, la van a decir, esta oración en la mañana, en la tarde, en la noche, si van caminando, si están en su casa, si están descansando, si están acostados, si están levantando, si van por el camino, la pondrán en las jambas de sus puertas, en los marcos de su puerta, en sus techos, por todas partes. Entonces, vemos la importancia que tiene y dice, transmítanlas a sus hijos y díganselas constantemente estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Que Yahvé es uno. Ahora, vamos a ver a la luz de la palabra qué significa. Si nosotros vemos simplemente en español, pues muchas veces se pierde la esencia, mis hermanos, de la fuerza que tiene precisamente el idioma hebreo. Recuerden, no se trata de aprender hebreo, se trata de aprender el hebreo bíblico, que es diferente.
No se trata de que nosotros vayamos a Israel y sepamos pedir una habitación en un hotel o que podamos ir a un restaurante y podamos pedir comida. El hebreo no es para eso, mis hermanos, o la finalidad de conocer el hebreo no es para eso, sino es para comprender precisamente, como veíamos en el atributo Yadá que mencionábamos al principio, conocer el nombre de nuestro Señor. ¿Para qué? Para ver verdaderamente, no pierdan de vista esta palabra, verdaderamente, qué es lo que significa cada uno de sus atributos alrededor de los acontecimientos que Él está permitiendo que sucedan en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a lo que dice. Dice, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Oye, Israel, en realidad aquí en hebreo dice escucha, porque recuerden que escuchar es prestar atención con todos los sentidos. Este sería el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que está diciendo aquí. Escucha a Israel sería escúchalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Que Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. No hay otro. Ahorita vamos a ver algunas citas relacionadas con esto. Ahora, vamos a ver algo bien importante. Cuando dice uno es, aquí les puse, si ustedes alcanzan a ver ahí en su dispositivo electrónico, les puse unas letras entre corchetes. Estas letras las estamos tomando de la Strong. Recordemos que estamos utilizando la Biblia textual 4, no la trae la concordancia Strong, pero de la Reina Valera 60 con Strong es donde estamos sacando esta morfología, se llama morfología, y le subrayé ahí una S y una A. Esta S quiere decir que al hablar de que uno es, está hablando en singular, y la A significa que es un singular absoluto. Es un singular absoluto, no hay lugar a dudas de que se trata solamente de uno. Y ahora vemos que el hebreo es el 259, Echad. Hay algunas alabanzas que hemos entonado los domingos, si ustedes se dan cuenta, y cantamos precisamente el Shema, una alabanza de nuestro hermano Paul Wilbur. Entonces, este Shema cantamos al principio, si ustedes se dan cuenta, y dice Adonai Echad, que quiere decir Adonai Yahvé, uno es. Echad, uno es. Echad es la palabra hebrea que se translitera precisamente como uno y se refiere a una unidad compuesta. Sí es cierto, hay una unidad compuesta. Cuando se habla de Elohim, mis hermanos, por eso aquí habla de Elohim y luego dice Yahvé, o sea, Elohim, recuerden, está en plural. Si nosotros vemos Elohim, que generalmente en otras traducciones aparece como Dios simplemente, en realidad dice Elohim, es decir, Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Pero en hebreo estaría en plural, Elohim. Pero vean, Elohim está en plural, luego dice Yahvé, está en singular, y luego dice uno es, también está en singular. Generalmente se enseña que esta palabra, Echad, uno es, representa o manifiesta una unidad compuesta. Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Es una unidad compuesta porque es uno. Es un Dios de todos los que se dicen dioses, es un Señor de todos los que se dicen señores y es un solo Rey de todos los que se dicen reyes. Pero ahora vamos a observar algo. Realmente también dice o expresa esta unidad, expresa que es una unidad singular absoluta, como aparece aquí en el Shema. No aparece como una unidad compuesta, sino una sola, por eso está en singular.
Y mis hermanos, esta es la importancia y la belleza de ver precisamente el hebreo, para que nosotros comprendamos que Elohim está en plural, Yahvé está en singular y uno es, o sea, Echad, se encuentra también en un singular absoluto. Es decir, nos está hablando de una unidad singular absoluta. ¿Por qué aclaramos esto, mis hermanos? Bueno, porque en hebreo también existe otra palabra para decir que solamente hay uno o que uno es, pero simbolizando o manifestando o expresando que Él es el único. Pero observen que cuando se habla del único, la otra palabra hebrea es la 3173 y es Yakhid. Entonces cambia. Echad sería uno es. Yakhid sería el único. Cuando se habla del único, mis hermanos, Yakhid es dentro de una diversidad. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de Elohim, pues Elohim es el único Dios verdadero de entre todos los que se dicen dioses. Quiere decir que cuando se habla de único, es decir, Yakhid, sería, digamos, factible hacer una comparación, aunque Dios no se puede comparar, pero sería posible hacer una comparación para decir, Él es el Dios de todos los que se dicen dioses. Por eso es el único Dios, por ejemplo, verdadero. Aquí les pongo entre corchetes, es el único Dios verdadero o es el verdadero. Pero también, por ejemplo, que hace maravillas, es el único que hace maravillas. Los otros dioses, podríamos decir, los otros dioses no hacen maravillas. Podrán hacer a lo mejor ciertos milagros engañosos, pero no hacen las maravillas que hace nuestro Señor, nuestro Dios, Yeshua. Entonces, fíjense en esto, sí hay una gran diferencia entre uno y único. Uno es incomparable, es el yo soy absoluto, por eso es un singular o una unidad, unidad singular, pero absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente uno es. Yahvé solamente es uno. No existe nada ni nadie que pueda ser Yahvé. Recuerden esto, Yahvé se traduciría como yo soy. Entonces, Él es el único yo soy. Y en consecuencia, todo lo demás creado o todo ser que tiene aliento de vida, diferente a él como yo soy, sería no soy. No sé si me explico hasta aquí, mis hermanos. Él es el yo soy. Todos todos los demás que tenemos aliento de vida, seamos espirituales o no espirituales, seamos seres angelicales o no, o seamos seres humanos como nosotros, sea quien sea, es no soy, incluyendo los serafines, ángeles, dominaciones, principados, potestades, toda hueste espiritual, sí, sean de nuestro Señor, o sea, a su servicio de Él, o sean los caídos, los ángeles caídos, no importa. Todos esos, incluyendo su creación, entre los cuales estaríamos nosotros, somos no soy. Eso es Echad, mis hermanos. Él es yo soy, uno. Cuando hablamos del único, entonces sí es posible que nosotros podamos concebir una comparación, pero recordemos que Dios no es comparable a nada ni a nadie. Sin embargo, entre todos los que se pueden decir dioses o que se proclaman o autoproclaman como dioses, como señores o como reyes, Él es el único verdadero, pero eso sería Yakhid. Entonces, ¿por qué es importante saber esto, mis hermanos? Bueno, porque en el Deuteronomio 6:4, que es el Shema, encontramos que es Elohim, está en plural, luego Yahvé está en singular y uno es, está en singular
absoluto. Por lo tanto, no se habla de una pluralidad. Tampoco se dice que sea el único Dios de dioses, el único Señor de señores o el único Rey de reyes. No, Yahvé uno es. Y por eso es tan importante para el pueblo de Israel conocer y saber esto. Vamos a una cita más en Génesis 3:22. Y fíjense lo que dice, dijo Elohim, acuérdense que Elohim estaría en plural, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Dice, he aquí que el hombre, está en singular, ha llegado a ser como uno, y fíjense, es Echad, o sea, uno de nosotros, como uno de nosotros. Algunos sostienen aquí, mis hermanos, una doctrina que se denomina Trinidad, pero ahora observen cómo esa doctrina trinitaria es destruida con este mismo versículo que ellos utilizan. Los trinitarios generalmente utilizan este versículo para sustentar esa doctrina. Y entonces dicen, bueno, pues aquí dice uno de nosotros. Sí, mis hermanos, pero el Señor nos da su discernimiento, su entendimiento espiritual, y entonces fíjense lo que dice aquí, para ser uno, acuérdense, uno, una unidad singular, absoluta. Y luego dice, de nosotros, y te lo puse ahí con verde, está en plural. Entonces, si dice uno, que es uno nada más, y luego dice nosotros, entonces eso no es posible. ¿Sí se están fijando? Porque aquí debería decir uno de nosotros, pero no debería decir como el uno, no como el único, como el uno, incomparable, indivisible, irrepetible. ¿Por qué? Porque adelante dice nosotros, y si dice nosotros, entonces habría una pluralidad, pero no hay esa pluralidad. Es una comunidad porque es el Echad, mis hermanos. No estamos hablando de Yakhid. Está hablando, bueno, no estamos hablando nosotros. La palabra no está hablando de Yakhid, sino está hablando de Echad. Y entonces observemos, mis hermanos, cómo este versículo nos enseña esa unidad perfecta de Dios, esa unidad, acuérdense, singular, unidad singular, absoluta. Y entonces esto lógicamente sería una contradicción. No puede ser uno de tres porque adelante dice nosotros. Y entonces esto es algo contradictorio, no puede ser posible. Otra cita más que a veces también se utiliza para sustentar esa doctrina es la de Génesis 1:26. Ahora, aquí vamos a poner más atención todavía. Fíjense, y dijo Elohim, dijo está en singular, Elohim está en plural, y luego dice, hagamos está en plural, un hombre está en singular, a nuestra, plural, imagen, singular. Entonces esto no es posible. O sea, en nuestra cabeza no cabe esto, mis hermanos. Es algo que no es explicable, ¿sí? A la razón humana. Coma, conforme a, singular, nuestra, plural, semejanza, singular, y, fíjate, está hablando del hombre, un hombre, pero fíjate lo que dice, ejerzan dominio sobre los peces, etcétera, etcétera. Ya no puse ahí completo el versículo, ustedes véanlo, pero dice, ejerzan. Si tú ves algunas traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, dice, ejerza, dominio. Lo ponen en singular, pero en realidad, mis hermanos, está en plural. ¿Por qué vemos esto, mis hermanos? Porque otra vez aquí se están dando cuenta ustedes que, por ejemplo, Dios dijo,
Pero al principio no fue así, cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús acerca del divorcio, y dijo: "Por eso dejará el hombre, no, ¿es qué? Por eso dejará el hombre y su mujer, ¿no? Dejarán a sus padres, se unirán y los 2 serán una sola carne, porque son uno". ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, fíjense, un hombre que está en singular, pero dice: "Ejerzan dominio". Está hablando de Adán y de Eva, pero los 2 son uno. Por eso fue formado a la imagen, ¿no? O está a la imagen precisamente de Adán. Eva está formada a la imagen de Adán, sí, pero Adán está formado a la imagen de Jesús, de Yeshua. Entonces observemos qué importante, mis hermanos, es conocer el hebreo para que nos demos cuenta. Vuelvo a repetir, no se trata de estudiar hebreo para que tú sepas pedir tus chilaquiles cuando vayas a Israel. Se trata de comprender el hebreo para conocer los atributos del nombre de nuestro Señor y poder glorificarlo como Él quiere. Estamos comprendiendo. Entonces observen, en Génesis 3:22 y en Génesis 1:26 encontramos esta situación que destruye radicalmente esa doctrina de la Trinidad, porque Dios es uno. A veces nos dicen, bueno, es que sí es un solo Dios, pero son tres personas distintas. No puede haber esa pluralidad de tres personas, mis hermanos. Ahorita no lo vamos a ver porque no es el tema, pero bueno, nosotros vemos que Dios es espíritu, dice en Juan 4, ¿no? Jesús, cuando está hablando con la samaritana, y le dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y además nos dice la Biblia en muchas partes, Dios no es hombre. El único que se encarnó, por ejemplo, en Juan 1, ¿verdad? Que vemos el versículo del 1 al 3 y luego el 14, el único que se encarnó en la persona de Jesús, pues es precisamente Jesucristo. Es ese Dios, ese Yahvé, pero está encarnado. Entonces, la única persona es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo encarnado, pero solamente es una persona. ¿Por qué? Porque dice que uno es, mis hermanos. No hay tres, uno es. Una cosa muy diferente es hablar de sus atributos, pero sus atributos, recuerden que dijimos, son sus características, características de la persona, las virtudes de la persona, facetas de la persona, roles que desarrolla la persona. Estamos comprendiendo, pero es una. ¿Se acuerdan que les he puesto un ejemplo? Una ama de casa, es esposa, es mamá, es vecina, pero es hija, pero es hermana, pero es una persona. No son 3, 4, 5 personas. La persona mamá, la persona esposa, la persona hija, la persona hermana, la persona vecina. No, es una sola persona. Y sucede lo mismo, exactamente lo mismo en el caso de Dios. Es una sola persona, no hay pluralidad, mis hermanos, como lo estamos viendo aquí, nos queda muy claro con esta palabra de Echad, uno es, y se separa de el único, para, acuérdense, cuando se dice el único, en comparación con otros, sin que sea comparable, por eso Él es el único, pero cuando dice uno, está hablando del gran yo soy. Uno, uno es, nada más Él es. Todos los demás no somos. Hay una gran diferencia en eso, mis hermanos. Y ahora, si vemos Zacarías 14:9, observen qué hermoso es ver esto ya a la luz de el hebreo, precisamente, de esta palabra hebrea, Echad. Fíjense, Yahvé está en singular, será rey, está en singular, sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé, está en singular, será uno. Otra vez es Echad, el hebreo 259. Y otra vez aparece ahí y es singular absoluto. Él será uno. Y luego dice, y uno, otra vez Echad, fíjense, hebreo 259, singular absoluto,
o sea, esa unidad singular absoluta, dice uno su nombre. Me preguntaba mi esposa, dice, bueno, entonces, ¿podría alguien preguntar, por ejemplo, aquí, ok, Yahvé será uno, quiere decir que todavía no es? No, ¿qué es lo que está afirmando aquí? Esa pluralidad, mis hermanos, de atributos, esa pluralidad de virtudes, todas esas están puestas en una sola persona, no en tres personas, no hay tres personas, solamente en una sola persona, así como hay un solo Dios. ¿Quién es esa persona? Jesús. Ese es el día. Y le decía, acuérdate, en aquel día, ¿cuál es el día? El día en que Jesús se manifiesta. ¿Y a qué vino Jesús? A manifestar el nombre, mis hermanos. Un solo nombre. ¿Se dan cuenta? Y si vemos el capítulo 17 de Juan, versos 11 y 12, dice, el nombre que me diste. Y si vemos Filipenses 2, por ejemplo, del 9 al 11, vimos que recibió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, todos declaren y confiesen que Él es el Señor. Y si vemos Hechos 4:12, por ejemplo, porque no hay otro nombre, etcétera, etcétera. Entonces es un solo nombre. Podemos ver Mateo 28, del 18, bueno, desde el 16, si quieren, véanlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Me fue dada toda la autoridad, por eso vayan y bauticen a la gente en mi nombre. ¿Cuál es la autoridad? Acuérdate que te dije, la autoridad es el Shem, el nombre. Entonces, observen cómo Zacarías 14:9 se refiere a esa autoridad, a el nombre y todos esos atributos que estaban en el Antiguo Testamento y que aparecen aún todavía en el Nuevo Testamento, todas esas virtudes, todos esos atributos, todas esas características son una en Cristo Jesús o son uno, un atributo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su nombre es uno. No sé si me expliqué, mis hermanos, si tengan alguna pregunta o volvemos a repetir algo de estas citas que acabamos de ver, estas 4 citas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a ver esta importancia de que Él es uno. Y observemos, no perdamos de vista, mis hermanos, esta de Zacarías 14:9, que nos dice, en aquel día, es decir, el día de Jesús o el día de Yeshua, cuando Él se manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, habla de su encarnación, pero habla de su nacimiento, habla de su entrada triunfal a Jerusalén, pero también habla de su muerte, pero también habla de su resurrección, pero también habla de su exaltación y su entronización. Todo eso que es la obra de Jesús, Juan 17:4, acuérdense, y que consiste en la manifestación del nombre, Juan 17:6, está cumplida en Jesús. Por eso el nombre es uno. Todo eso, mis hermanos, es uno en él. Y Yahvé es uno. Y uno es el nombre. Y el nombre es Yeshua. Por eso acuérdense que hemos estado viendo este hebreo. Si voltean aquí hacia arriba en su postal, acuérdense que es el hebreo 3444. ¿Cuántas veces vimos que aparece desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, ¿verdad? Pasamos por Génesis y pasamos por Salmos y pasamos por Segunda de Crónicas y Samuel y por Isaías y por muchísimos, muchísimos testigos, déjame decirlo así, muchos testigos que nos hablan de Yeshua. Él es la salvación es Él. Y por eso el nombre es Él. Y por eso Yahvé es uno y el nombre es uno y ese nombre es Yeshua. Todo en la persona de nuestro Señor Jesús. Vamos a pasar a la siguiente postal, que también es bien, bien, bien importante. Y fíjense,
Vamos a ver, primeramente, vamos a ver 3 citas. Vamos a Deuteronomio 4:35. Vamos a observar y a poner atención. Fíjense, a ti se te ha mostrado para que sepas que Yahvé es Elohim, otra vez está en plural, y no hay otro fuera de él. Habla de una singularidad absoluta también. No está aquí el verbo o la palabra echad de que es uno. No está aquí, no aparece. Pero observen lo que dice. Habla de que Él es el único. Habla de que Él es el único. No hay otro Elohim fuera de Yahvé. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque vamos a ver una cita ahorita en el Nuevo Testamento. Solamente hay un Yahvé que es Elohim y solamente hay un Elohim que puede llamarse Yahvé, pero no perdamos de vista que Yahvé es uno. Yahvé es uno, ese Elohim que tiene el nombre de Yahvé, es decir, el yo soy, nada más él, el yo soy, es uno. Y luego aquí se refuerza, no hay otro fuera de él, fuera de él. ¿Te acuerdas que estamos viendo el atributo Ani, Shem, Kereb, Yu? Mi nombre está dentro de él, o mi nombre es las mismas entrañas de él, o mi nombre sale de él. ¿Sí se están dando cuenta? ¿De quién? De Yeshua, el que es la salvación, porque el nombre está dentro de, está inmerso en. Entonces observen, para que sepas que Yahvé es Elohim, no hay otro fuera de él, porque es uno. Ahora, vamos a Isaías 46 y vamos a ver el verso 6 y luego el verso 8. Vamos al 6, fíjense. Así dice Yahvé, Rey de Israel, el único, no hay otro rey. Yahvé Sebaot es el Dios de los ejércitos, otro atributo de él. Lo está redimiendo. Aquí no te lo subrayé, ¿verdad? Pero recordarás que la redención es otro atributo. Él es el redentor, o sea, el que sustituye o el que toma nuestro lugar en la sentencia de muerte, porque el que murió fue él. Y la única forma en que podía morir, pues es que fuera hombre, si no hubiera sido trampa. Si él dice, me morí como Dios, Dios no muere. Entonces sería un mentiroso y un fraude lo que él hizo. Se encarnó precisamente para poder morir, porque la única manera de morir era que fuera un ser humano, encarnándose en ese ser humano. Toda la plenitud de cuanto Yahvé es, acuérdense, vean Colosenses 1, Colosenses 2, toda su plenitud está o reside corporalmente en Cristo Jesús. Ahora vean, yo soy el primero, yo soy el último. Pues es lo que dice Hebreos, por ejemplo, acerca de Jesús. Él es el primero, él es el último, es el alfa y es la omega, es el alef y es el tap. Alfa, omega en griego, alef y tap en hebreo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que él es el primero y él es el último, pero no el primero de una serie de varios, no, él es el primero, es el último, pero también es todas las demás letras, tanto del alfabeto como del alefato. Alfabeto, que sería el griego, y el alefato, que sería el hebreo, mis hermanos. Para nosotros sería el abecedario. ¿Estamos comprendiendo? Todas las demás letras. Si estamos hablando en hebreo, las 22 letras es Dios. Cada una de esas letras. ¿Dónde podemos verlo esto? Salmo 119. Y hay muchos otros salmos que también ocupan las 22 letras para hacer una descripción de cada uno de los atributos del nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Y en cada uno de ellos, por ejemplo, en el 119, vemos a Jesús presentándose de diferentes maneras, como ley, como mandato, como reglamento, como estatuto, como palabra, como decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Él es la Torá.
Estamos comprendiendo. Entonces, fíjense, soy el primero, soy el último. Acuérdense. Y luego ven lo que dice, última parte del verso 6. Fuera de mí, fuera de mí, no hay Elohim. Si lo interpretamos en sentido contrario, dentro de mí sí. ¿Sí se están fijando? Fuera de mí no hay otro, pero dentro de mí sí, porque es el mismo. Porque acuérdate que uno es. Ahora vamos al versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo he anunciado y predicho, entonces vosotros sois mis testigos. Fíjate la importancia que tiene de que nosotros seamos testigos de esta verdad absoluta, de esta singularidad absoluta. Acuérdate de quién es Jesús, de quién es Dios. ¿Hay Elohá o roca fuera de mí? No, no hay. Ahora, fíjate el término que se utiliza aquí. Acuérdate que estamos en la Biblia textual, en su cuarta edición. Elohá. Ya no dice Elohim. ¿Qué significa Elohá? Es una contracción de Elohim. Y Elohá significa el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Entonces dice, hay único Dios verdadero o hay roca, la roca fuerte, la roca que es Cristo, acuérdate, dice Pablo, ¿no? Y la roca que lo seguía en el desierto es Cristo o la piedra angular. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 21 de Apocalipsis que esa roca, esa piedra preciosa que irradia, que brilla, es la imagen misma de toda la gloria de quién? Pues de Dios. Vimos Efesios 4, ¿no? Toda esa gloria que se manifiesta o se irradia en la faz de quién? Pues de Cristo Jesús, en su rostro, en su cara de Él, porque no hay otro. No hay otro fuera de mí. No sé si en estas dos citas haya alguna pregunta, mis hermanos, sino para pasar a la siguiente. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a Isaías 45, versos 5 y 6. Dice prácticamente lo mismo. Estábamos en Deuteronomio, fíjense, luego en Isaías 44, ahora vamos a Isaías 45 y dice, yo soy Yahvé, singular otra vez, no hay otro fuera de mí y no hay Elohim, o sea, no hay pluralidad fuera de mí. Esa unidad, acuérdense, pero esa unidad te lo voy a regresar acá para que te acuerdes, ¿sí? Acuérdense, cuando se habla de una unidad compuesta, sí, pero no hay otro, porque está en plural, no hay otro Elohim fuera de mí. Y aquí lo que nos está diciendo, mis hermanos, fíjense, no hay otro Elohim, no hay otro, soy el único. Y no quiere decir que sean tres. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, otra cuestión, perdón por mencionar nuevamente a mi esposa, pero me preguntaba, bueno, y entonces, por ejemplo, si se habla de la Trinidad, de esa doctrina, pues entonces, pues nos dicen que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Entonces son tres. Le digo, bueno, ok, entonces vamos a Juan 14:6. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hay otra Trinidad ahí? ¿Qué me estoy explicando? Y luego vamos a Juan 1, que dice que Jesús es el Logos. Bueno, del 1 al 3 dice que es Dios, el Logos es Dios, y luego en el 14 dice que se encarnó, y el 18 dice que vimos su gloria como el Dios único. Otra vez, Dios único, ¿sí se dan cuenta? No hay otro Dios, es el único. Elohá, acuérdate, el único Dios verdadero. Elohá. ¿Estamos comprendiendo? Entonces ya llevábamos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego camino, verdad y vida, ya son seis, y luego el Logos, entonces son siete. ¿Sí me estoy explicando? Mis hermanos, los atributos son infinitos, pero sigue siendo la misma persona, Jesús. Sus atributos son infinitos, pero sigue siendo el mismo Yahvé, porque Yahvé uno es, lo vimos en Zacarías 14:9.
Estamos comprendiendo sus atributos infinitos, de eternidad hasta eternidad. No podemos numerarlos. Son nuevos cada mañana para nosotros. ¿Por qué? Porque no conozco yo el de mañana, ni el de pasado mañana, ni, si Dios me lo permite, vivir 10 o 11 años o 9 o cuántos meses. No los conozco todavía, mis hermanos. Pero cada mañana Él me va a ir revelando uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no es uno, dos, tres, ni 7, ni 20, ni 10 trillones de trillones o de millones o no sé cuántos elevado a la no sé cuánta potencia. Me estoy explicando. Es uno. Es uno nuestro Dios. Es uno nuestro Señor. ¿Dónde dice esto? Pues te estoy dando aquí varias citas. Hay más, ¿verdad? Que nos dicen que solamente Él es y que no hay otro fuera de Él. Ya vimos donde nos dice que Él es uno y vimos 3 citas específicas. Vamos al verso 6, fíjense, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, o sea, de punta a punta, que no hay otro fuera de mí, yo Yahvé, y no hay otro. Habla indistintamente, fíjate, de Elohim, habla indistintamente de Yahvé Sebaot, habla indistintamente de Yahvé, el rey de reyes, ¿verdad? O el rey de Israel, habla de Elohá, habla de la roca, son varios atributos, no son 3, son varios atributos. ¿Sí se están fijando? Elohim, Sebaot, Yahvé no, porque es el nombre, pero Sebaot, el rey, Elohim, el primero, el último, Elohá, la roca. Son muchos atributos, mis hermanos, muchos atributos de su nombre, pero Él es uno, no hay otro. ¿Por qué es importante que entendamos esto y que solamente, por eso les puse esta cita, por ejemplo, la de Isaías 44, el versículo 8, hay Elohá, o sea, hay Dios verdadero o hay el único Dios verdadero o roca fuera de mí? No hay. Pero fíjate lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, otro atributo, ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, otro atributo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí te puse con azul su Hijo, bueno, su Hijo Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta palabra su no existe en griego. Por eso abajo entre corchetes, si te fijas, te puse su entre comillados y tiene una línea, está testado, quiere decir que en griego no existe. Y en griego, mis hermanos, no es su, sino es autos, es el griego 846. Y ese griego significa él mismo, no está diciendo su hijo. Entonces dice, el verdadero, él mismo, el Hijo Jesucristo, o sea, el que es Jesucristo es el verdadero. ¿Dónde dice eso? Bueno, pues ve la segunda parte del versículo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién? Pues este, mis hermanos, que es el griego 3768 y el griego 2076, se traduce así, fíjate, el que necesaria o inevitablemente es. Entonces, fíjate lo que dice en griego, el Hijo Jesucristo, ¿sí? Que inevitablemente, el que verdadera y necesariamente es el verdadero Dios. Pero además, la vida eterna. No solamente es el verdadero Dios, la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Juan 17:3. Estamos comprendiendo. Y te acuerdas que en Juan 17:3 también ya lo habíamos visto, que dice, en la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y el enviado Jesucristo. Pero acuérdate que el y es el kai, que se traduce, estamos, el único Dios verdadero, esto es Jesucristo. Generalmente se traduce como y,
pero en griego también dice esto es, o también podría decirse, es decir, el único Dios verdadero, es decir, Jesucristo, el enviado o el que se autoenvió, de Juan 3:16. Y entonces observa lo que dice aquí, primera de Juan 5:20, mis hermanos. Nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios es el que nos dio entendimiento para que conozcamos. ¿Te acuerdas que comenzamos con las citas que vimos hace 8 días y donde estábamos viendo que si no creemos que Él es yo soy, estamos muertos? ¿Y cuándo van a entender los judíos, varios, muchos, que Él es el yo soy? Cuando Él se ha levantado. Y entonces viene la proclamación. Tres son los que dan testimonio, ¿verdad? El espíritu, el agua y la sangre. Cuidado con la coma juánica, acuérdate, es un agregado, una nota marginal que ha pasado a formar parte del texto de la Biblia, pero no es, que dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio. No, eso ya lo hemos visto también, es la famosa coma juánica, no es parte de la escritura, sino es una nota marginal interpretativa de alguien que la puso ahí y que pasó en algunas traducciones, no en todas. Pero en realidad nada más dice, tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu es el que da testimonio y dice quién es. El espíritu, la palabra, las palabras de Jesús que son espíritu y son vida. Toda la Biblia da testimonio de quién es Jesús. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús los fariseos? Y entonces Jesús les dice en Juan 5, ustedes escudriñan la escritura porque creen o piensan que ahí van a encontrar la vida eterna, pero están ciegos, no se dan cuenta que la escritura señala que yo soy la vida eterna. Aquí está en 1 de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna es Él. Entonces van a entender que yo soy. El Espíritu da testimonio de eso. El agua y la sangre. ¿El agua cómo? Cuando es bautizado Jesús, se abre el cielo, ¿no? Y se oye la voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se dan cuenta? En la transfiguración, ahí está el Espíritu otra vez diciendo, este es mi hijo amado, óiganlo, escúchenlo, obedézcanlo. La sangre, cuando es crucificado nuestro Señor Jesús, y obviamente después en su exaltación, resurrección y la exaltación. ¿Estamos comprendiendo? Entonces veamos, mis hermanos, a quién se está refiriendo. Vean el verso 21 todavía de primera de Juan 5. Fíjense lo que dice. A veces pasamos desapercibido estas palabritas. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ay, son bien poquitas palabras. Hijitos, guardaos de los ídolos. 5 palabras bien chiquitas. Pues ahí como que no le hacemos caso al versículo. Fíjate lo que dice. Guárdate de los ídolos, no te hagas imagen. ¿Por qué? Pues por lo que ya vimos, porque no hay otro Yahvé, no hay otro Elohim, solamente es uno. Y no hay tres, ni cuatro, ni cinco personas, ni 20, es una, una persona. ¿Estamos comprendiendo esto? Una sola persona, Jesucristo, un solo Dios, Jesús, Yeshua, Yahvé. Guárdate de los ídolos. ¿Te acuerdas que habíamos comentado qué significa ídolo? Es una imagen que tú te haces de Dios. Te haces un Dios a tu semejanza. Te haces un Dios como tú quieres, mi hermano. O doctrinalmente hacen dioses, ¿verdad? A la conveniencia de esa doctrina. Cuídense de los ídolos. Cuidado, porque solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero también es una sola persona. Solamente la persona de Jesús. Es Yahvé encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí, mis hermanos. A lo mejor es mucha información, pero bueno, podrán revisar ahí el video, ¿verdad? Ver y tomar sus notas, preguntas o comentarios. ¿No? Ok. Bueno, no quiero avanzar más porque las siguientes citas también está un poquito pesado,
vamos a hablar o a seguir hablando del tema y vamos a empezar a ver que hay un solo Señor, mis hermanos, y va en el mismo sentido. Ahorita estamos viendo que hay un solo Dios. Vamos a ver también que hay un solo Señor y hay un solo Padre. Entonces hay un solo Dios y es Yeshua. Hay un solo Señor y les adelanto, pues es Yeshua. Y hay un solo Padre y también les adelanto, es nuestro Señor Yeshua. Eso es lo que estaríamos viendo con el favor de nuestro Señor el próximo miércoles. ¿Sale? Si no hay preguntas o comentarios, pues que Dios me los bendiga y que toda la honra y gloria sea para nuestro Dios. Amén, así sea. Amén, mis hermanos. Bendito el Señor. Amén. Bendito. Amén. A ver si